informábamos el miércoles que el diputado de Acción Nacional, Héctor Saúl Telles, había afirmado que su partido pues propuso en el momento del debate de los impuestos y de lo que era el paquete económico 2026, había propuesto eliminar el impuesto de 8% a los videojuegos. El legislador coincidió con el jefe de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, en que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de facultades directas para derogar el gravamen aprobado por el Congreso. Ya se aclaró, esa acción contravendría el principio de separación de poderes. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué procede? ¿Qué sigue? Porque la presidenta ya dijo, ese impuesto no va. ¿Cuáles son las rutas y las posibilidades? Esa pregunta tenemos la oportunidad hoy de hacérsela al diputado Héctor Saúl Telles, a quien agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana. Diputado, buen día, bienvenido al programa. Hola Ivonne, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Igualmente para ti, para tu familia, diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son las rutas posibles? ¿Ya tienen algún indicio en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de qué va a venir desde Palacio Nacional, diputado? Sí, Ivonne, mira, como bien lo mencionabas, esta propuesta de un nuevo impuesto, que así hay que decirlo, es un nuevo impuesto que vino directamente a iniciativa del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Llegó la propuesta a la Cámara de Diputados durante este año, en el mes de septiembre, para que existiera un nuevo impuesto a los videojuegos, dicen ellos, de carácter violento. Nosotros les decíamos en un principio desde la tribuna que no había parámetros para distinguir en qué momento se puede distinguir un videojuego como de carácter violento. Hay plataformas digitales, hay venta en físico de estos tipos de videojuegos, es decir, era muy difícil para la Secretaría de Hacienda establecer la reglamentación y los parámetros para llevar a cabo este cobro fiscal a los videojuegos. Bueno, no lo quisieron entender, esta propuesta llegó precisamente por parte de la presidenta, fue aprobado, fue avalado por la mayoría oficialista, es decir, por Morena y sus aliados, aprobaron en el Congreso de la Unión este nuevo impuesto. Aquí están las consecuencias. La presidenta hoy sale a decir que no pretende cobrar este nuevo impuesto en el año 2026, este nuevo impuesto que le va a pegar a toda la industria de desarrollo de videojuegos en nuestro país, a los jóvenes talentosos programadores que están haciendo los videojuegos en nuestra nación, a toda la comunidad de gamers y de videojugadores. En fin, sale la presidenta a decir y reconocer este grave error de haber propuesto un impuesto de esta forma, sin pies ni cabeza, y ahí están las consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos enfrente, Ivonne? Pues tenemos dos posibilidades. Una, que no es la más correcta, hay que decirlo, es que la presidenta pues tiene a su alcance establecer un decreto de carácter administrativo, un decreto ejecutivo unilateral, en donde diga a través de la Secretaría de Hacienda que va a otorgar estímulos fiscales del 100%, es decir, créditos fiscales del 100% sobre el cobro de este impuesto, o bien subsidios hasta del 100% para prácticamente nulificar el cobro de este impuesto. Pero eso no es lo más correcto, porque ese impuesto sigue existiendo, se sigue aplicando, se sigue cobrando, y lo que va a pasar es que va a establecer criterios en donde establecerá los estímulos fiscales del 100% para regresar a los consumidores, a los contribuyentes, ese pago del impuesto que van a ser del 8% sobre estos videojuegos de carácter violento o de contenido violento. Entonces, pues seguirá existiendo. Lo que hará la presidenta es que regresará esa recaudación por los estímulos fiscales. No sería lo más correcto, pero lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la presidenta pues tiene esas facultades. ¿Cuáles son las facultades que no tiene, Ivonne? Las facultades de la presidenta: no puede derogar este impuesto. Este impuesto ya existe, ese impuesto lo propuso ella y lo aprobaron sus diputados y sus senadores de su propio partido. Entonces, existe en el mapa fiscal, existe ese impuesto. ¿Y no puede mandar una iniciativa para cambiar esa ley de ingresos? Sí, ese sería el segundo camino, Ivonne,
puede mandar la presidenta una iniciativa, un alcance para desdecirse, para arrepentirse, para quitar y borrar y extinguir del mapa fiscal este impuesto que ella misma propuso y que su mayoría de su partido avaló en el Congreso de la Unión. O puede presentarla cualquier legislador, o puede presentarla cualquier partido, como lo vamos a hacer nosotros, Ivonne. Nosotros sí le vamos a tomar la palabra a la presidenta porque lo dijimos desde un principio y ya tenemos lista la iniciativa para desaparecer del radar fiscal este impuesto que no debió de existir, que es completamente absurdo e ilógico, y lo vamos a presentar en el primer minuto que sesione la comisión permanente en el año 2026, en enero, que me parece que el 6 o 7 de enero están citados. Ahí vamos a presentar esta iniciativa y vamos a ver si la mayoría oficialista tiene la voluntad de avalar lo que ha dicho la presidenta y no cobrarle a los jugadores, videojugadores, a los gamers y no lastimar a la industria de videojuegos del país con este 8% sobre los videojuegos de contenido violento. Diputado Saúl Telles, ¿podemos irnos a corte y regresar para seguir profundizando sobre el tema? Claro, muchas gracias. Sube a tribuna a posicionar por parte de su bancada y que tiene una presencia pues muy significativa, muy relevante en la Comisión de Hacienda, que es la que tendría que revisar las iniciativas que podrían estarse presentando, nos decías, diputado, el próximo miércoles 7 de enero, cuando la Comisión Permanente retome sus actividades. Así es, nosotros ya tenemos lista, Ivonne, la iniciativa para desaparecer del mapa fiscal este absurdo impuesto de cobrar 8% a los videojuegos de contenido violento, porque no tiene ninguna razón de ser. Mira, yo creo que la Secretaría de Hacienda se dio cuenta que era un problema llevar a cabo la implementación de este impuesto. Primero, porque no existe criterios, reglamentación, pues de alguna forma de saber cuáles son aquellos videojuegos de contenido violento. No existe un análisis, un estudio de saber cuál es toda esa gama de videojuegos existentes en el mercado. Se propuso de manera muy apresurada. No existe esos parámetros, ese análisis, cómo se iba a cobrar. Hay tarjetas digitales, hay venta por internet, hay venta en físico, en fin, creo que la Secretaría de Hacienda no estaba preparada para un impuesto de estas características. Cuando estuvo el subsecretario de Ingresos en la Cámara de Diputados, se lo preguntamos, y la respuesta fue muy escueta. Dijo que ese impuesto era propuesta de la Secretaría de Salud. No nos supo explicar por qué se estaba incluyendo un impuesto de este tipo en el mundo y las características fiscales de nuestro país, sin ningún antecedente y completamente inédito. Únicamente hablaban tal vez de salud mental, tal vez de apoyar criterios de contenidos violentos que no existieran en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que estamos de acuerdo, pero esto se debe de implementar con bases sólidas, con estudios, con análisis que al día de hoy no existen, Ivonne. Diputado Héctor Saúl Telles, en ese momento varias voces pues se pronunciaron en contra del impuesto y una de las más relevantes llegó por medio de una comunicación escrita que era la del presidente de la Asociación Mexicana de Entretenimiento Interactivo de Videojuegos, Hugo Abel Castro Duarte, que hablaba de todo lo que implicaba pues frenar una empresa que ya, en el caso de México, los creadores de videojuegos pues están ya disputando a nivel internacional clientelas, facturan pues millones significativos, exportan, y no se escuchó a estas voces. Creo que la moraleja debería ser muy fuerte para la Cámara de Diputados y el llamado de atención por no escuchar a los sectores involucrados. Se los dijimos muchas veces, Ivonne, hubo mesas de trabajo, hubo parlamento abierto, hubo participación de muchas asociaciones, como bien mencionas, del mundo del entretenimiento, del desarrollo digital y del desarrollo de videojuegos. Se expusieron argumentos sólidos por qué no debe de existir, al menos por el momento, y lo digo así, un impuesto de estas características. Claro que tenemos que avanzar en el contenido de los videojuegos, por supuesto que tenemos que avanzar en mitigar y desincentivar el consumo de productos de carácter violento, pero esto debe de ser de manera gradual, de manera que esté completamente con un análisis fortalecido y sustentado. Hoy así aventar
prácticamente sacado de la chistera un impuesto únicamente por alguna voluntad de alguien en el Ejecutivo, pues no se puede llevar a cabo. Ya hay muchas complicaciones en este momento, y en un mundo en donde estamos tratando de atraer inversiones y el nearshoring a nuestro país, este tipo de la industria de desarrolladores y creadores de contenidos digitales y de videojuegos, pues por supuesto que es una industria que está creciendo en nuestro país, con jóvenes muy talentosos en nuestro país, mexicanos, que hoy pues estaban siendo impactados. Ahora, el impuesto está latente, Ivonne, hay que decirlo tal cual. El Así impuesto es. se va a cobrar. Lo que tiene que hacer la presidenta es inmediatamente el Congreso, tenemos que trabajar la iniciativa rápido para borrarlo del mapa fiscal. Y segundo, pues la presidenta tendrá que mandar ya un decreto en los primeros días de enero para que este impuesto se nulifique a través de los incentivos fiscales. Pero el Poder Ejecutivo no tiene forma de no cobrar en este momento ese impuesto, aun cuando la voluntad de la presidenta haya sido no cobrarlo. Eso es muy relevante y tú ya nos señalabas que seguramente como hipótesis la Secretaría de Hacienda pues enfrentó la realidad y se dio cuenta que implicaba muchas dificultades cobrarle a los juegos violentos y distinguir entre violencia y la no violencia de estos mismos juegos. Pero por otra parte nos preguntamos también, ya será la Secretaría de Hacienda, esperemos que en algún momento se puedan dar explicaciones, ¿cómo convencieron a la presidenta o a quién escuchó la presidenta? Es muy relevante que haya escuchado, más vale tarde que nunca. Obviamente que se aplaude y se celebra, como lo han hecho varios legisladores, incluido tu diputado, pero ¿quién fue? Recuerdo yo que la tan satanizada marcha de la generación Z, diputado Saúl Telles, incluyó a varios jóvenes que como única demanda o como único reclamo llevaban cartulinas o hacían declaraciones de que estaban en contra de que les cobraran el impuesto a los videojuegos. Entonces me pregunto si hubo este tipo de sondeos, este tipo de manifestaciones, las que llegaron hasta Palacio Nacional y fueron escuchadas, o tal vez los propios empresarios de la industria del entretenimiento. Es una pregunta que queda en el aire. ¿A quién escuchó la presidenta? Y enhorabuena que lo haya hecho. Pues mira, yo creo que hay tres sectores o tres voces muy importantes que seguramente llegaron a oídos de la presidenta. Primero, sin duda, de la Secretaría de Hacienda, que hasta donde yo creo que es la voz que más escuchó la presidenta sobre las complicaciones de llevar a cabo el cobro, la recaudación de este impuesto absurdo, porque fíjate nada más, Ivonne, dijeron que iban a recaudar únicamente 183 millones de pesos. Me parece completamente absurdo cobrar un impuesto que pretende recaudar 183 millones de pesos en un mundo de miles y billones de pesos que hay en la recaudación y en el presupuesto en nuestro país. Era completamente absurdo. Imagínate, ni siquiera tenían el parámetro de cuántos videojuegos se venden con ese contenido en el país. Era completamente ridículo establecer que se cobrarían 183 millones de pesos. Para empezar por ahí, ya estábamos mal. Segundo, seguramente las voces de la industria desarrolladora y creadora de contenidos de videojuegos en nuestro país. Y tercero, sin duda, la generación Z, que es el cúmulo más grande de jóvenes jugadores, gamers, que a través de las redes sociales, que son los que más lo utilizan, pusieron una presión enorme también para la presidenta sobre este cobro absurdo a la comunidad de gamers y de videojugadores en nuestro país, en donde prácticamente se les está criminalizando, prácticamente se les estigmatiza como generadores de violencia únicamente por tener entretenimiento en sus hogares, en sus dispositivos, en sus teléfonos, en sus laptops o en sus tabletas electrónicas, de estar jugando y tener entretenimiento a través de videojuegos. Imagínate nada más la estigmatización de la juventud mexicana. Yo creo que la presidenta tomó nota de todos estos reclamos y ahí está, echó para atrás su propuesta, porque hay que decirlo, fue una propuesta de la propia presidenta que hoy reconoce este error, lo celebramos, pero necesitamos componer el mapa fiscal, porque hoy en día el impuesto existe, se tiene que cobrar y la Secretaría de Hacienda tendrá que regresarlo a través de créditos, estímulos fiscales o subsidios, y en el Congreso de la Unión tenemos que legislar
para desaparecerlo del mapa fiscal. Pues estaremos muy pendientes de ello. Gracias por estar con nosotros, diputado Saúl Telles. Muchas gracias, Ivonne. Feliz Navidad, felices fiestas para todo tu auditorio y para ti. Igualmente para ti, pausa y vuelvo.